y amén. Amén, hermanos. Hebreos capítulo número 13, versículo 9, dice de la manera siguiente: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extraña. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Versículo 14 dice: pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Amén. Amén, hermanos. Solamente eso leemos. Tenga la bondad de sentarse en esta hora y dispongamos nuestros corazones para el consejo de la palabra del Señor. Hermanos, desde que dimos inicio a la carta de los Hebreos, comenzamos a notar un enfoque central, o como a veces lo decimos en nuestras células, cuando desarrollamos un tema, una verdad central, el eje donde se va a mover el tema. Y el eje central de la carta a los Hebreos, hermanos, es dar a entender que Cristo es superior a la ley de Moisés, que aún Cristo mismo es superior a Moisés, que Cristo mismo es superior a los ángeles, y que todo, oiga bien, lo que pueda estar por la ley, siempre va a haber alguien que esté sobre eso, y ese alguien se llama Jesús. El Señor lo muestra, el escritor lo muestra en esta carta, y lo muestra de tal modo donde hace referencia al sacerdocio de Cristo, donde hace referencia a lo que Cristo está haciendo en la vida del ser humano. Entonces, hermanos, hay tantas evidencias en esta carta en las cuales nosotros podemos decir de que no hay ningún provecho, oiga bien, en que nosotros queramos buscar nuestra justificación delante de Dios a través de las obras. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque quizás nosotros, hermanos, en cierto modo a veces pudiésemos caer en esa falsa, o como lo dice el versículo inicial, el 9, una enseñanza extraña. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como cristianos no tenemos un ritual. Nosotros como cristianos no llevamos a cabo sacrificios. Nosotros como cristianos no tenemos ese concepto que tenía el judaísmo. Pero el hecho, hermanos, es de que lo que sí nosotros tenemos que tener una seguridad es que nuestras obras, como dice allá el profeta Isaías, las obras vienen a ser como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice en su palabra allá en San Juan 3:16 que todo aquel que en él crea, dice, no se perderá, sino que va a tener vida eterna. Y el que no crea, dice, entonces ese ya se perdió porque no ha creído. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener una seguridad. ¿Y cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Bueno, nuestra seguridad es que nosotros primero recordemos que éramos pecadores. Luego recordemos que por nuestro pecado Cristo llevó esa cruz para llevar toda nuestra enfermedad, toda nuestra vergüenza, todo nuestro dolor, y aún así limpiar toda nuestra vida de pecado. Entonces nuestra confianza está en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque no lo quiero mencionar, pero tengo que decirlo, ¿verdad? Porque
cuando esta vida se acabe, se lo voy a decir así, ¿verdad? Cuando esta vida se acabe, ¿cuál es la esperanza que usted tiene? Exacto. Cuando nuestra vida se acabe, nosotros sabemos de que el Señor vendrá por nosotros. Supongamos, hermanos, que nuestra vida no se acaba. Supongamos de que dentro de 5 minutos va a sonar la trompeta del Señor y que Él pronto viene. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que nosotros, como dice allá, ¿verdad? En Tesalonicenses, seremos arrebatados en las nubes con el Señor. Entonces, nosotros manejamos una idea, como lo dijo el Señor: yo me voy a ir a prepararles una morada, voy a prepararles un lugar para, oiga bien, para que ustedes estén donde yo esté, dijo el Señor. Entonces, ese sacrificio de Cristo nos permite que con solamente creer en Él, nosotros podamos llegar ante su misma presencia. ¿Entendió eso, verdad? Podamos llegar ante su presencia y que ninguna falsa doctrina o ninguna enseñanza extraña nos pueda apartar de lo que nosotros podamos hacer para el Señor. Muchos creen, hermanos, que en este tiempo creían que no era suficiente solamente tener la fe, no era suficiente solamente creer en el Señor. Muchos pensaban y decían: sí, está bueno, decían los hebreos en ese tiempo, creer en Jesús, pero también hay que agregar obras. Pero entonces, hermanos, yo le pregunto, le voy a poner un ejemplo. Supongamos de que nosotros creemos en Jesús y sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero para eso tenemos que guardar una serie de obras. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo con el sacrificio de Cristo? Estaríamos diciendo que no fue suficiente el sacrificio de Cristo y que nosotros tenemos que dar un paso. De hecho, hay personas que mencionan esto y dicen: es que el 99% lo hace Dios y el 1% lo hago yo, dicen muchas personas. Pero ese es un pensamiento muy equivocado, porque el ser humano, oiga bien, no tiene la capacidad para reaccionar a lo espiritual. ¿Por qué? Porque está muerto en delito y pecado. El único que le puede desfrilar el corazón al cristiano se llama Espíritu Santo, con la palabra del Señor. Entonces nosotros tampoco podemos hacer nada. Somos salvos, oiga bien, porque Él nos escogió antes de la creación del mundo. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Yo le preguntaría a usted ahorita, hermano, si usted tuviera que mencionar qué puede darle usted al Señor en compensación de la salvación que le dio, ¿qué le daría a usted al Señor? No tenemos nada, hermano. No hay nada de valor en nosotros que nosotros le podamos dar a Él. Por eso, amados hermanos, el versículo 9 comienza haciendo esta reflexión, esta alerta, y le dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué era lo que estaba pasando acá? Usted sabe, hermanos, que el judaísmo practicaba todos los sacrificios. Yo le invito a que usted pueda leer Levítico y que lo lea todo. Usted encontrará en Levítico toda una serie de ritual para cada sacrificio, para cada ofrenda, para cada holocausto. Ahí menciona cada detalle, ahí menciona cada medida. Entonces, los judíos tenían ese pensamiento y les decían a ellos: miren, ustedes no tienen un sacrificio porque como son cristianos, ustedes no pueden participar de las viandas, o sea, de las comidas que nosotros hacemos de los sacrificios. ¿Y qué es lo que estaba pasando acá? Había una ofrenda, había un sacrificio que se llamaba el sacrificio de la paz. También estaba el sacrificio de la purificación, estaba el sacrificio de la expiación. Había tantos sacrificios, pero el sacrificio de la paz tenía, hermanos, en cuenta que llevaban la ofrenda, llevaban el holocausto, quizás era el corderito, lo degollaban, derramaban su sangre, quemaban su sangre. Pero oiga bien, el corderito se lo tenían que comer la familia de los que estaban llevando ese sacrificio. Entonces, por eso es donde dicen ellos: ustedes no pueden participar de esta comida. Entonces, pero viene el escritor y dice acá: es que no es con viandas, porque los que ustedes están comiendo no les aprovecha en nada. Y fue claro cuando el Señor Jesús dijo allá en los evangelios, se recuerda que el Señor iba caminando, el Señor iba allá en Marcos 7 del 18 al 20, el Señor iba y les dice a los discípulos, porque ellos no entendieron los que les estaba diciendo, porque muchos decían: Señor, tus discípulos no se lavan las manos.
Y el Señor dice, es que miren, les voy a explicar algo, le dice el Señor. No es lo que contamina al hombre lo que le entra. Oiga esto, no es lo que uno come lo que contamina. No sé si usted se ha encontrado con personas que no comen mariscos porque dicen que es pecado. Hay personas que no comen cerdo porque dicen que es pecado. De lo que se pierden, ¿verdad, hermanos? Hay personas que, en serio, hermanos, hay personas que dicen, no, dicen, el cerdo es inmundo. Pero el Señor le dijo allá a Pedro, Pedro, no llames impuro a lo que yo ya he purificado, le dijo el Señor a Pedro. Entonces, el hecho, hermanos, que el Señor le dice, nada aprovecha a lo que comen. Entonces, pero luego Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 8 dice, pero lo que nosotros comemos, dice Pablo, no nos acerca a Dios, porque no somos peores ni tampoco somos mejores por lo que nosotros estemos comiendo. O sea, nadie, oiga bien, hermanos, es más espiritual por lo que come que por lo que deja de comer. Amén, hermanos. O sea, nadie, o sea, de repente viene alguien y le diga, uy, qué pecador, está comiendo cangrejo, le van a decir a usted. O sea, no, hermano, no es eso. Por eso acá ellos tenían ese pensamiento, ellos tenían esa enseñanza que como ya eras cristiano le decían, pero como tú eres cristiano, no tienes sacrificios, entonces no puedes participar de esto, entonces estás mal, tu decisión está mala. Pero por eso el escritor les dice, no se dejen llevar por esas enseñanzas, porque estaban como convenciendo a aquellos que ya habían creído en el cristianismo que volvieran a practicar obras. Imagínese usted cuál sería esa mezcla. No sería un cristiano que cree en el Señor, pero que practica otras cosas. Eso es lo que les está diciendo. Dice, es que ustedes coman o no coman, no les aprovechen nada, les está diciendo el escritor. Por eso él revierte esto. Mire, en el versículo 10 dice, nosotros tenemos un altar del cual ustedes no tienen derecho a comer, porque esto, dice, son los que sirven al tabernáculo. ¿Qué es lo que está pasando acá, hermanos? Se daba la ofrenda o el sacrificio de la expiación. Cuando se daba ese sacrificio, hermanos, el sacerdote lo hacía una vez al año, porque era el sacrificio de la expiación para la purificación y el perdón de los pecados. Pero fíjese que cuando se daba ese sacrificio, el escritor dice que allá en Levítico que se derramaba la sangre, pero el animalito era sacado del campamento y era quemado fuera. No se podía comer de ese animalito. Entonces ahora el escritor dice acá, haciendo referencia al cristianismo, y comienza a decir esto. Mire, nosotros sí tenemos un sacrificio, está diciendo acá. Él está diciendo, nosotros sí tenemos un altar. Lo que sucede es que del que nosotros tenemos, está diciendo el escritor, o sea, nosotros los cristianos, ustedes no pueden comer. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Pensemos un poco. Usted ya sabe que nuestro sacrificio es el sacrificio que hizo Jesús allá en la cruz. Entonces, pero aquel que estaba en la obra, aquel que estaba en el judaísmo, no podía entrar. ¿Por qué? Porque su pensamiento no se lo permitía. Entonces, pero claro, usted sabe que Cristo en los evangelios dice que él, su sacrificio lo hizo fuera de la ciudad. Sí sabe eso, ¿verdad? Lo hizo fuera de Jerusalén el Señor Jesús. Lo sacaron de Jerusalén porque para los judíos, oiga bien, Jerusalén era una tierra santa, una tierra tan santa, una tierra tan pura y bendita que no se podía derramar sangre dentro de Jerusalén. Y todo aquel que era crucificado lo sacaban. Por eso Cristo llevó su cruz hacia el monte de la calavera, conocido como el Gólgota. Entonces, quiero que usted note esa similitud del sacrificio de Cristo, que fue fuera, oiga bien, aún del templo y fuera de la ciudad. Pero ¿por qué se dio eso? Porque Cristo estaba haciendo todo ese sacrificio para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Oiga esto, de todo pecado. Ahora yo le pregunto, claro, nosotros sí comemos de este sacrificio, ¿o no comemos, hermanos? Por eso el Señor dijo, cuando celebró la cena, dijo, el que coma de este pan, dijo. Y cuando estuvo parado delante de muchos, les dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dijo el Señor.
Entonces, noten, nosotros sí comemos, nosotros sí tenemos. Lo que sucede es que nuestro sacrificio es muy diferente. Nuestro sacrificio, oiga bien, el sacrificio nuestro es un sacrificio que se hizo fuera de la ley, fuera del templo. O sea, no tenía nada que ver ni aún con los levitas. Volvamos a la historia ya en el capítulo 7. El sacerdocio de Cristo viene por la línea de Melquisedec, un sacerdote único. Dice que no tiene ni principio ni tiene fin. Ahora la pregunta sería, ¿quiénes eran los que oficiaban los sacrificios en el templo? Los levitas. ¿Y Cristo de qué tribu era? Amén, de Judá. Entonces se está dando cuenta lo que está pasando acá. Entonces vea lo que dice el 11, dice, porque el sumo sacerdote introducía la sangre de los animales, el sumo sacerdote llevaba esa sangre, ofrecía el holocausto y el animalito lo quemaban afuera, lo desechaban afuera. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Ahora, si Cristo hubiese estado del lado de la ley de las obras, entonces todo eso hubiese sido dentro del templo, el sacrificio de Cristo, y no fue dentro del templo. Entonces lo sacaban, dice, y llegaban al lugar santísimo como sacrificio por el pecado, dice, pero dice, los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ahora el Señor nos quiere mostrar? Hace unas semanas estábamos hablando de los deberes de un cristiano. Hablábamos del amor fraternal. Hablábamos, hermanos, también de la empatía, hablábamos acerca de la hospitalidad, hablábamos del matrimonio, hablábamos de ser buenos administradores, que nos tenemos que contentar con lo que tenemos, hablábamos de obedecer a nuestros pastores. Pero si usted nota, todo eso es una obra, todo eso es una acción que nosotros hacemos, todo eso son obras, pero son obras que nosotros hacemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en señal de que, como dijo Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo que vive en mí. Entonces, ahora viviendo Cristo en nosotros, dice el versículo número 12, por eso también, oiga bien esto, por lo cual dice también Jesús para santificar al pueblo, oiga bien, al pueblo, ¿a cuál pueblo? Al que dice allá Pedro, ¿verdad? Al real sacerdocio. Amén, hermanos. A la nación santa, al pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Dice que él padeció como mediante su propia sangre fuera de la ciudad. O sea, Cristo sabía que todo tenía que hacerlo fuera, porque ahí estaba haciendo un desligue de las obras de la ley para poder introducirnos a la gracia, para poder darnos a entender que el ser humano no hay obra que lo salve. La única obra que puede salvar al ser humano se llama muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y dice el escritor, Cristo salió. O sea, Cristo está fuera. Oiga, Cristo está fuera del templo. Cristo está fuera de la ciudad. Cristo no está dentro de la liturgia de un templo. Cristo no está dentro de la liturgia, oiga bien, de los levitas. Cristo estaba fuera de la ciudad mostrando ese sacrificio para expiar, o sea, para quitar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora entonces, hermano? Si Cristo está fuera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahí nos da la respuesta, la misma palabra del Señor. Versículo 13 dice, por lo tanto, dice, salgamos nosotros a donde está Cristo. Y vea lo que está haciendo el llamado. Se nos está diciendo que salgamos, quiere decir que dejemos lo que hemos estado practicando. Que dejemos a un lado todo aquello, oiga bien, que no está permitiendo que nosotros creamos en el sacrificio de Cristo. ¿Sabía usted, hermanos, que hay cristianos que todavía piensan en las obras? ¿Sabía usted que hay cristianos que todavía piensan que pueden perder su salvación? Y eso, hermanos, estaríamos como delimitando el poder de Cristo. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, él dijo, consumado es. Aquí se cumplió todo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es salir de las obras, hermanos. Usted dirá, hermano, pero yo no practico obras.
Sí, ¿verdad? Quizás usted no guarda un día, sí, quizás usted no hace algo como lo hacían los judaizantes, quizás usted lleva una vida cristiana, pero a veces, hermanos, tenemos una vida cristiana muy rutinaria, puedes decirlo así, llena de rutina, que lo que ya hacemos ya no lo hacemos porque queremos, sino que ya lo hacemos por cumplir una cuota o por cumplir una cifra, por decir, por lo menos ya lo hice. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros dejemos, que abandonemos. Pues salgamos pues y vayamos al encuentro, vayamos a encontrarnos con Él. Ahora, cuando nosotros salgamos de esa ciudad, cuando nosotros salgamos de las obras que hemos estado practicando, el escritor dice, bueno, Cristo fue vituperiado por nosotros. Fíjese cómo lo dice acá en el versículo 13, en la traducción que yo tengo, dice que Él dice, dice, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que Él llevó. Hermanos, cuando yo veo la palabra del Señor, dice que Cristo fue deshonrado, aún, hermanos, podamos entender esto, lo golpearon, lo desnudaron, lo exhibieron desnudo al Señor delante de todos, y esa era una gran vergüenza para Él, pero lo hizo por amor a nosotros. Yo espero que usted valore ese sacrificio del Señor. Él lo hizo por tanto, pero por tanto amor a nosotros, que le pusieron una corona de espinas, que escupieron su rostro, que se burlaron de Él, lo golpearon y no le bastó, y aún lo exhibieron desnudo delante de todos. Pero el hecho, hermanos, es de que Él llevó esa deshonra para salir de un sistema de obras, para darnos a conocer la gracia. Entonces, esto nos indica, hermanos, que cuando nosotros salgamos de las obras y vivamos por gracia, vamos a ser vituperados nosotros también. Vamos a ser señalados nosotros también. Vamos a ser criticados nosotros también. Vamos a ser, hermanos, de tal modo, oiga bien, de que las personas puedan hacer que hasta se burlen de nosotros. Por eso el Señor dijo allá en el Evangelio de Lucas, aquel que dejara madre, aquel que dejara padre, aquel que dejara hijos, aquel que dejara todo, dice, que sea vituperado por mi nombre. Sí, está bien, dijo el Señor, pero en el cielo tendrá un gran galardón, dijo el Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el miedo entonces de dejar muchas cosas para seguir al Señor? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué nos impide? Hermanos, que quizás vayamos a tener una mala amistad con alguien. Que quizás, hermanos, nos vayan a señalar o nos vayan quizás a apedrear o quizás nos vayan, hermanos, a ofender por el simple hecho de seguir a Cristo. Por eso el Señor dice en su palabra, bienaventurados serán cuando por mi causa los maldigan. No sé a cuánto les ha pasado que se hayan burlado de usted solo por ser cristiano. Mucha gente se burla, le dice a uno, sos un aleluya, sos un hermanito, ahí viene el hermanito aquí, el hermanito allá, el hermanito esto, el hermanito. Pero déjeme decirle algo, hermano, eso es causa. Por eso el Señor dice que por la causa de Él nosotros vamos a sufrir. Y a veces pensamos que la vida cristiana es una vida de alegría, una vida de gozo, pensamos que es una vida sonriente, pensamos que no nos va a pasar nada, y a veces uno de predicador expone, ¿verdad? Y dice, es que el Señor va delante de usted peleando la batalla, y uno dice, amén, gloria a Dios, pero se nos viene a la mente el ejemplo que siempre les pongo, ¿verdad? El ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban allá presos en el cepo. Cuando le dijeron a Juan y a Pedro, y se nos callan, le dijeron, y les pegaron una gran azotada, dice la palabra. Allá en Hechos 4, los azotaron de tal modo, no hallaban de qué culparlos, solo los azotaron y le dijeron, y por favor, no digan nada, no hablen más en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, dijeron, si nos van a pegar, que nos peguen. Si nos van a maltratar, que nos maltraten, pero nosotros no nos vamos a callar porque vamos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando nosotros ponemos esa postura, hermano, claro, el Señor nos cuida. Claro, el Señor nos lleva. O puedo ponerle otro ejemplo, cuando Esteban fue apedreado, fue lapidado, pero ¿por qué? ¿Por decir mentiras? No, por decir, veo el cielo abierto y a la diestra veo al Hijo de Dios gobernando allí. Entonces, hermanos, si Cristo sufrió por salir de todo eso,
¿cuánto más no vamos a sufrir nosotros? ¿Cuánto más no vamos a ser señalados nosotros? ¿Cuánto más la gente no se va a encargar, oiga bien, de hacernos a nosotros quizás la vida de a cuadritos? Si Cristo fue deshonrado, hermanos, como lo dice acá, Cristo fue vituperiado, fue deshonrado, fue maltratado. ¿Qué esperamos nosotros entonces? ¿Qué esperamos recibir? Por eso hay un corito de los voceros de Cristo que dice: el mundo en vez de rosas te da espinas, dice. Es que, hermano, cuando nosotros vayamos no sé, pruébelo ahora que usted vaya a disfrutar sus vacaciones al río de Piacenza. Usted vaya al río todas las veces que quiera, vaya, no se preocupe, vaya al río. Y trate de nadar de abajo para arriba. Trate de nadar contracorriente. Es que este mundo, hermanos, está yendo ¿por dónde? Este mundo está yendo, oiga bien, por la homosexualidad. Este mundo va por el lesbianismo. Este mundo va por el transvestismo. Este mundo va, oiga bien, por la fornicación. Este mundo va por el adulterio. Pero cuando nosotros nos paramos y comenzamos a caminar en contra de ellos, somos señalados, somos criticados, somos personas de otro planeta, somos personas que venimos de otro mundo. Y claro, hermanos, no venimos de este mundo, pero sí vamos a una ciudad celeste en la presencia del Señor. Entonces, por eso es que cuesta ser cristiano. Por eso es que cuesta ser cristiano. Por eso es que nos rechazan como rechazaron a Cristo. Por eso es que se burlan de nosotros como se burlaron de Cristo. Por eso es que nos hacen, quizás a veces se levantan falsos testimonios en nuestro nombre, como lo hicieron de Cristo. Porque ¿qué no dijeron de Cristo? Tiene demonio, y Cristo no tenía demonio. Cristo tenía la unción del Señor. Por eso cuando se paró a leer la palabra en la sinagoga dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué esperamos nosotros entonces? Número uno, sepa que si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a ser vituperado. Oiga esto, lo que le estoy diciendo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a sufrir todo lo que sufrió Cristo. Claro, pues porque es cristiano. Le voy a poner otro ejemplo. Supongamos que su padre le deja una herencia. Usted, por ser el hijo de su papá, valga ese juego, ¿verdad?, de palabras, su papá le va a dejar una herencia. Va a decir: esta casa es grande, el cuarto de arriba para fulano, va a decir, el cuarto de abajo para mengano, y la casa de campo para fulano, va a decir el papá. Es una herencia que le está dando. Ahora, ¿qué herencia tenemos nosotros? Claro, hermanos, no todo es un vituperio. El Señor dijo: me voy, pero no se van a quedar solos. O sea, usted y yo no estamos solos en este proceso, hermano. Usted y yo, hermanos, no estamos a la deriva de lo que el diablo nos puede hacer. No, dice: me voy, pero no quedan solos. Queda con ustedes el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, hermanos. O sea, en cada situación que nosotros vivamos de dificultad, el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero, ¿qué se necesita? Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede llenar un hombre o una mujer del Espíritu Santo? Le pregunto yo, ¿cómo se puede llenar un hombre, un hijo de Dios, del Espíritu Santo? No vaya a creer que en el supermercado venden, ¿verdad?, los frascos de Espíritu Santo. Y usted dice: me da un frasco de Espíritu Santo, y usted se comienza, ¿verdad?, a poner Espíritu Santo. No, de ninguna manera, no funciona así. La palabra nos muestra que los hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo son aquellos que tenían una vida íntegra de oración con el Señor. Oiga esto, que cuando habían momentos de adoración, el Espíritu Santo llegaba sobre ellos. ¿Será que nosotros nos estamos llenando del Espíritu Santo? Porque Cristo, hermanos, era un hombre, pero también era Dios. Fue tentado en todo, dice la carta a los Hebreos, pero no pecó. Fue expuesto, hermanos. O sea, le pregunto yo, ¿usted quisiera estar en el lugar de Cristo? ¿Quisiera usted estar en el lugar de Cristo? Quizás ahorita en la actualidad no se da, ¿verdad? Pero remóntese a su etapa de niñez, cuando su mamá le pegaba con
con una vara, ¿verdad? En los pies o en la espalda. Así latigaron a Cristo. Así lo golpearon. Y no decir más, ¿verdad? Cuando fue expuesto al vituperio donde la gente se burlaba. O sea, ¿quién quisiera estar en el lugar de Cristo? Él fue hombre, pero también fue Dios. Y dice la palabra que a veces pasaba noches enteras orando con el Padre. O sea, hablando, fortaleciéndose. Entonces, amados hermanos, si Cristo fue vituperado, claro que nosotros también vamos a ser vituperados por su causa. No lo había leído, ¿verdad? En la etiqueta que decía cómo ser un cristiano, pero seremos vituperados por él. Seremos señalados por él, seremos, hermanos. Es que si lo vamos siguiendo a él, hermanos, y a él lo están escupiendo y a él lo están golpeando, ¿qué esperamos entonces recibir nosotros? ¿Flores? No, hermanos, no nos van a dar flores. Bueno, quizás cuando nos muramos nos van a poner un montón de flores ahí, ¿verdad? Pero no nos van a dar flores. El mundo, oiga bien, del mundo usted no espere nada bueno. Nada bueno espere del mundo, porque el mundo lo único que hace es un señalamiento. ¿Por qué? Porque no va en coincidencia lo que usted es con lo que el mundo es. Vamos en contra de la corriente de ellos. Ellos van, imagínese, piense usted esto. ¿Para dónde va la fluidez de un río? ¿Para el norte o para el sur? Va para abajo. Va para abajo. ¿Y usted para dónde va? Para arriba. ¿Usted para dónde va entonces, hermano? Vamos en contra de lo de este mundo. El mundo lo que quiere es tierra. El mundo lo que quiere es diversión. El mundo lo que quiere es, oiga, alcohol. El mundo lo que quiere es droga. Pero nosotros lo que queremos es adorar día y noche el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estar en su casa, adorar su nombre. O sea, no sé si a usted le ha pasado, si de repente le dicen, mira, te invitamos a tal parte, tal sábado, y usted dice, no, porque tengo que ir a gozarme a la célula. ¿Amén o no amén? O de repente te invitamos a una carneada el domingo, ¿verdad? ¿A dónde? Allá, por aquella parte de allá, ¿verdad? Y usted dice, no puedo porque tengo algo más importante que hacer el domingo. Y ahí le dicen, uy, qué aburrido sos. Uy, ya te cambiaron el pensamiento. Pero yo le pregunto, ¿con quién me he sentado yo a cambiarle el pensamiento? O quizás yo no, quizás algo otro. ¿Con quién se senta usted? No, amados hermanos, el único que cambia el pensamiento de las personas se llama Cristo, Espíritu Santo y Padre. Entonces, por eso nosotros somos vituperados. Por eso vea lo que dice el versículo número 14. Pues aquí no tenemos, dice, una ciudad permanente. Es que esta ciudad, hermanos, un día se va a terminar. Nosotros somos vituperados por Cristo, somos señalados por Cristo. Salgamos de esto, dejemos todas las obras a un lado y vayámonos con Cristo, encontrémonos con Cristo. O sea que dentro de la ley, dentro de las obras, no vamos a encontrar a Cristo. No lo vamos a encontrar porque Cristo no está ahí. Cristo está afuera. Ahí no vamos, así se llama, nada que perder. ¿Ya la han visto? ¿Cuánto se la recomiendo? Es un pastor brasileño que él comienza una iglesia y él va avanzando y va avanzando. Lo meten preso, lo meten en una prisión, se levanta un gran escándalo. Pero él dice, yo no tengo nada que perder, y él cada vez va buscando un lugar más grande y hasta que lo logra. Entonces, hermanos, este lugar, este local a nosotros, hermanos, se nos es familiar, se nos es hermoso, porque aquí quizás venimos, adoramos al Señor, nos encontramos como una familia. Pero déjeme decirle algo, todo esto un día se va a terminar. Todo esto un día se va a acabar. Quizás, hermanos, nosotros poco a poco quizás nos vamos a ir yendo con el Señor. El Señor va a levantar una generación nueva, pero un día, oiga bien lo que le estoy diciendo, un día, ya sea tarde o temprano, la trompeta sonará. Oiga, la trompeta sonará y el Rey de Reyes y Señor de Señores aparecerá en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel, y allá en el cielo estaremos con él. O sea, esta ciudad es permanente, no es permanente para nosotros, hermano. Usted y yo, el versículo 14 nos incita a buscar esa ciudad que está por venir.
¿Cuántos ya tienen la escritura de esa ciudad? Amén, hermanos. ¿Sabe cómo se obtiene esa escritura? Creyendo en el Hijo de Dios. Cuando usted cree en el Hijo de Dios, pero si usted cree verdaderamente en el Hijo de Dios, usted es un hijo de Dios renovado, justificado. Oiga bien, usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Usted tiene la vida eterna, porque su palabra lo dice: el que cree en mí tiene la vida eterna. O sea, ¿cuántos han creído en el Señor entonces? Usted tiene la vida eterna. ¿Por qué no dicen amén? ¿Por qué tienen ese miedo? Si usted ha creído en él, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Vivir conforme a ese regalo que el Señor nos ha dado. Hermanos, lo que usted viva acá, en esta tierra, es un reflejo de lo que hay en su corazón. A veces es bien fácil decir, ¿verdad? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Jesús vive en mí, dicen, ¿verdad? Hay muchos que dicen, no, es que ahora Jesús vive en mi corazón. Pero a saber cuál Jesús sería entonces. A saber cuál Jesús, porque Jesús hay un montón acá. Jesús, el que cambia los corazones, se nota en la vida de las personas cuando viven. Hay una diferencia. Entonces, mostremos eso nosotros, hermanos. Mostremos eso para que no tengamos ningún conflicto, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón, porque el corazón quiere estar en el cielo, ¿verdad? Amén, hermanos. El corazón quiere estar en el cielo. Pero cuando tu mente te recuerda a veces que eres un mal educado o un mal criado, dices, ya no, dice uno. O cuando tu mente te recuerda, pero allá estabas viendo aquello que no tenías que ver. Pero allá estabas haciendo esto que no tenías que hacer. Hay un conflicto a veces en la mente y en el corazón, ¿verdad? Por eso el Señor dijo unos versículos anteriores, Él va a hacer que su palabra, oiga, se recuerda, perdón, fue hace unos domingos atrás cuando les hablaba acerca del camino en Maús. Por eso aquellos hombres decían, con razón ardía en nuestros corazones la palabra del Señor. Pero acá el escritor dijo un capítulo anterior, dice, Él, la ley de Cristo, Él la puso en nuestros corazones. Al tenerla nosotros en nuestros corazones, oiga bien, amado hermano, no hay necesidad que usted ande buscando un libro para decir, ¿y esto es pecado o no es pecado? Quiero ver, y anda preguntando y preguntando. Por eso Juan dice allá en su carta, si su conciencia no le recrimina lo que usted está haciendo, no es pecado. Pero si su conciencia le está recriminando, es porque usted siente que le ha fallado al Señor. Hermanos, dejemos a un lado las obras. Quizá usted no es de los que sacrifica corderos, ni mucho menos que guarda el sábado, ni mucho menos que no come una serie de alimentos. Pero a veces somos igual que los fariseos nosotros. Queremos poner carga sobre los otros que ni nosotros mismos podemos llevar. Por eso creamos en el Señor. Aleluya. Creamos en lo que el Señor hizo. Él salió, su sacrificio lo hizo fuera del campamento, fuera de la ciudad, para darnos a entender que Él está fuera de todo lo que tenga que ver con el judaísmo. Porque Cristo, hermanos, Cristo, oiga bien esto, Cristo fue el Dios que se hizo hombre. Y como dice allá la carta a los Efesios, que hasta lo sumo se humilló y tomó forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Entonces, amados hermanos, si Él terminó en esa cruz, un día nosotros también vamos a terminar en eso. Pero como Él es primicias de nosotros, entonces si Él resucitó, un día también nosotros vamos a resucitar con Él. Oiga esto, un día nosotros vamos a resucitar con Él. Un día nuestra vida se va a terminar. Quizás usted va a cumplir 50, 60, 70, 80 años, no lo sé. Digan amén, hermano, gloria a Dios. 80, vaya, todos vamos a llegar a 80 años. Y cuando lleguemos a los 80 años nos vamos a acordar y vamos a seguir pensando y creyendo que Cristo viene por nosotros. Hermanos,
nosotros tenemos una ciudad que viene hacia nosotros. Tenemos una ciudad en la cual dice su palabra, usted puede leerlo en Apocalipsis, que ahí no habrá llanto. Aleluya, gloria a Dios. No habrá tristeza. Oiga esto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá necesidad, oiga, del sol. ¿Por qué? Porque la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo será el resplandor que alumbre por toda una eternidad, hermanos. Por toda una eternidad, hermanos. Por toda una eternidad, hermanos. Lo que estamos viviendo es pasajero, hermanos. Tarde o temprano pasará. Terminará. Esa lucha que usted está viviendo, óigame, esa lucha que usted está viviendo, tarde o temprano va a terminar. Y le tengo una buena noticia. Y después vendrá otra. Y el Señor lo librará. Y usted va a ser el hombre más feliz porque el Señor le ha librado. Pero vendrá otra. Y usted dirá, aleluya, Señor, me libraste de esta. Pero luego vendrá otra. Y después otra y después otra. Pero Dios nunca lo dejará abandonado. ¿Por qué? Porque tú eres el amado y la amada del Señor. Pero tienes que entender eso. Hay que dejarlo todo como Cristo lo dejó. Dios no quiere una religión, hermanos. Dios no quiere que seamos religiosos. El Señor quiere que seamos como Cristo. Que nos amemos, que nos cuidemos, que llevemos nuestra cruz y que le sigamos a Él, porque nuestro destino, hermanos, no es en esta tierra, no es en esta ciudad, ni en nuestros países. Nuestro destino se llama la patria celestial, donde estaremos con Él durante toda una eternidad. Por eso siempre lo digo, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por todo lo que Él está haciendo en nuestros corazones, por todo lo que Él seguirá haciendo.